mucha gente que querían aprender. Y yo era el que le había dicho a mi psicólogo que a través del conocimiento podemos salir de la ignorancia. Había muchos jóvenes, chicos y chicas que habían sido totalmente abusados por gente maldita. Cuando yo me refiero a gente maldita, me refiero a gente corrupta, a gente mala que tiene malos pensamientos para acabar con las nuevas generaciones, que tienen pensamientos y confía en Dios y sigue los mandamientos. Entonces yo tenía la herramienta, ya lo he dicho, perfecta para a través de la espiritualidad aconsejar a la gente y a través de mis experiencias pudieran tener más conocimiento y se pudieran salvar de la injusticia de otros. Había gente, la realidad de que se dedican en el mundo oculto, porque yo ya le había dicho que a través de la espiritualidad de la elevación, yo era el único que podía saber lo que estaba pasando, no solamente alrededor mía ni en los cielos, sino en todo. Yo podía percibir a través de la espiritualidad todo. Como si fuera, a través de la espiritual me llegaba todo, todas las informaciones de la actualidad incluso, de lo que mayormente le hacen a gente inocente para acabar con ellos. Cómo los gobiernos corruptos se dedican a influenciar a otros a través de cosas que no tienen ningún tipo de fundamento y que engañan a muchísima gente. Y yo no estaba dispuesto a permitir, después de que yo ya había leído la ley de Dios, que Dios me había dado la autoridad. Era el único que confiaba en Dios, en Allah. Era el único que me había dado el llamado a mí. Incluso a mí me había dicho Dios en los temas espirituales que podía ser el único que acabara con toda la corrupción. Poco a poco, ayudando a la gente a entender la realidad, cosa que mucha gente niega. Y es una perdición para la gente, porque en una de las meditaciones ya había dicho que anteriormente en el juicio querían acabar conmigo, pero no podían acabar conmigo cuando yo ya tenía todo el bien, en el cielo ya me lo había ganado. ¿Por qué? Porque yo nunca hacía mal a nadie. Al revés, a mí me hacían mucho mal y había visto como incluso en las propias noticias sabía todo lo que estaba pasando. ¿Por qué? Porque a través de todo lo que estaba viendo, veía totalmente todo lo que Dios había preparado para el castigo para la gente que pecaban en contra de otros. Pero la gente no quería saber la realidad, la gente solamente quería negar, querían seguir sus propias pasiones. Y yo no estaba dispuesto a seguir a ninguna gente que tuviera tan poca fe, tan poco conocimiento espiritual y vacío. La realidad es que yo a veces cuando caminaba por la calle sentía como las personas estaban vivos, o sea, físico, pero por dentro mayormente todos estaban muertos. ¿Por qué? Porque no tenían un corazón que siente, no tenían un corazón humano, no tenían fe y no creían en Dios. La mayoría era un pueblo totalmente corrupto, lo mismo que Dios había revelado hace más de 1400 años. Que todas las ciudades de los injustos iban a ser destruidas, porque eran pecadores y hombres y gente, mujeres, no solamente hombres, eran mujeres que transgredían los límites que Allah había dicho. Y yo era el único que tenía todo el valor, la realidad tenía todo el valor para hablar claramente, a través de influenciar a otros. Pero la gente quería seguir sabiendo cómo yo podía elevarme a través de la espiritualidad. Y la realidad es que estaba totalmente pasando de mundos a otros. O sea, en este plano material está lo material. Y en el plano espiritual hay de todo. Cuando uno tiene fe lo puede percibir y sentir, incluso ver lo que tiene en el tema espiritual.
Y yo quería que la gente aprendiera, la gente quería saber y que le siguieran contando a través de mis experiencias qué es lo que pasaba en el tema que mayormente la gente jamás habían llegado a trabajar profundamente. Había gente que tenía miedo de mí cuando yo le explicaba. Había gente que no creía en lo que yo estaba diciendo. Y había otra gente que creían en mí porque la realidad es que eran creyentes. Y la creencia no es todo cuando uno tiene fe. Puede atravesar las puertas de lo mundano. Puede ver, sentir, oír, escuchar, percibir, caminar por mundos totalmente maravillosos. Y yo no estaba dispuesto a crear un escenario o una realidad diferente a la que yo mismo ya me había llegado a través de la lectura del Sagrado Corán, porque en el Sagrado Corán explica absolutamente toda la realidad. Y mi psicólogo me había dicho que era el momento perfecto para hacer ver a la gente qué es lo que me pasaba a mí porque tenía tanta potencia espiritual. Yo le había dicho que yo era justo, que yo no iba a permitir ver a mi entorno, ver a la gente de la sociedad cómo acababa con la gente joven, cuando mayormente en el tema espiritual yo le había dicho a mi psicólogo que yo tenía 2 hermanos y que se le habían cargado los mismos diablos a través de las cosas inventadas. ¿Cómo yo iba a permitir que yo iban a acabar conmigo cuando yo era el único? Yo era el único, pese a que haya un ejército totalmente en contra mía. Yo era el poderoso, el único, que era el justo de los justos, el que había visto, el que había sido acribillado mental y psicológicamente por los malditos, creyendo que iban a quitarme y robarme a mí toda la información espiritual real que a mí me llegaba de los mismos cielos. Después de ver tanta injusticia, la gente y mi psicólogo me había dicho, ¿cómo que después de tanta injusticia, después de todos los cuchillos que te han clavado mental y psicológicamente, incluso en el corazón para dañarte y acabar contigo, cómo eres capaz de sobrevivir a tal calvario? Y yo le había dicho que todo el mal que me hacían a mí, esta es la realidad. Mi psicólogo me ha dicho cómo podía estar vivo después de todas las transgresiones que a mí me habían hecho los malditos, la gente. Yo le había dicho que todo el mal que me hacían a mí, yo lo reconvertía. Yo lo reconvertía en el bien. Todo el mal que a mí me hicieran, por eso nunca podían acabar conmigo. Porque yo ya había dicho que yo era de la paz. Yo era el justo, el único, que aunque me hicieran mucho mal, ya le había dicho. Por eso es el mejor consejo para la gente. Aunque me hicieran mucho mal, todo el mal que me hicieran a mí, yo lo transformaba en el bien. Y esta es una de las herramientas perfectas que la gente deberían de saber para ellos, saber enfrentar con las injusticias. Cuando una persona os hace mal, reconvertir toda la energía negativa, todo lo que os han dañado mental y psicológicamente, ya sea a través de insultos, de peleas, reconvertirlos. No seáis como ellos. Eso es lo que yo quería saber. O sea, es lo que yo quería expresar para ayudar a la gente. En la realidad yo quería ayudar a la gente a través de mis experiencias. Porque ya había dicho que yo había sido más que torturado mental y psicológicamente. Y yo sentía la meditación como mi mente sangraba, mi cuerpo sangraba y tenía muchas heridas tenía mi cuerpo. Y la única manera que a mí me quitaba de todas las heridas que tenía mi cuerpo, incluso hasta de balas, esto es el tema espiritual, se me quitaba cuando yo con todo el mal que me habían hecho hacía el bien. Es como si desaparecieran mis heridas. Es como si todas las armas
que me habían puesto para matarme, a mí se me borraban y se me quitaban. Yo mismo era el que me curaba cuando yo reconvertía el mal que me habían hecho en el bien. Yo no ya había dicho que no podían acabar conmigo, porque aunque intentaran acabar conmigo y de alguna forma quisieran que yo fuera corrupto, que fuera un tío que no tiene fe, que fuera un tío común, normal, que no expresara lo que tiene en su mente, cuando era Dios el que... Hay una sura en el Corán que dice: Dios le da el conocimiento a quien quiere y quien no quiere no se lo da. Esto está claro, está en el Sagrado Corán, lo podéis buscar. Y yo ya lo he dicho que yo reconvertía todo el mal en el bien y que no podían acabar conmigo, porque si, por ejemplo, en el tema espiritual me acribillaban a través de un tanque para explotarme, por ejemplo, tampoco podían. Porque primeramente en el tema espiritual no muero, nunca muero. Y si no muero en el tema espiritual, no muero en la realidad. Y yo, la realidad es que yo me sentía feliz y me sentía bien, aunque no tuviera nada, aunque yo fuera un hombre pobre en la calle. Siempre iba a seguir ofreciendo el bien. Yo le había dicho que por mucho mal que me hicieran, ni me atacaran, nunca iban a acabar con todo el bien que yo tenía dentro. Por eso Dios me había elegido a mí. Mayormente existen muchos jóvenes que a través de ser atacados por el enemigo y por gente maldita son muertos en hospitales. ¿Qué creéis que no? ¿Yo cómo iba a permitir que la gente le pasara cosas así, estando yo sabiendo todo y leyendo el Corán memorizado en mi mente? A través encima de todas las meditaciones profundas. Porque yo trabajar temas material y espiritual, yo tenía todo avanzado. Y lo más importante de todo es que yo no iba a permitir que la gente, pues, fueran acribillados por otra gente que los matase, porque había mucha gente que acababan muertos en los hospitales, sufrimiento. Yo podía incluso percibir el sufrimiento de la gente en los hospitales a través de la meditación profunda. En el tema espiritual, él mismo me había dicho que comunicara a la gente lo que yo sentía en el tema espiritual. Y yo sentía muchas cosas, demasiado. Yo creo que no tenía límites, sentía demasiado. A veces sentía que había un montón de enfermos y que yo lo único que pasaba era para darle alegría. La misma alegría que me habían dado a mí los entes que me habían curado a mí cuando yo me enfermaba. Que eran entidades, no extraterrestres. Eran entidades superiores del universo que Dios lo había llamado para curarme a mí, para yo curar a la gente a través de la meditación y a través de mi experiencia. Yo no podía acabar muerto. No podía acabar muerto, porque primeramente yo necesitaba tener el propósito perfecto que Dios me había dado para ayudar a la gente. Eso era todo el bien, eso era mi riqueza. Cuando yo veía a la gente incluso muertos en el tema espiritual, como habían sido acribillados en la guerra, yo me ponía a llorar. Yo me ponía a llorar, a lamentarme. Y Dios, en los temas espirituales me decían a mí que no llorara. Y yo lloraba incluso por la gente contraria. O sea, yo no deseaba el mal para nadie, ni incluso para lo injusto, tampoco deseaba el mal para ellos. Simplemente pedía a Dios que lo guiara hacia el camino de la verdad, de Allah, para que cesaran de transgredir a otra gente y que iban a encontrar la felicidad si fueran musulmanes que creyeran en Dios. Porque es lo que a mí me había pasado. Yo era el único que a través de las dificultades, gracias a Dios, era el que me había dado todo. Y no hay nadie, ya lo he dicho, no hay nadie que puede dominar a la bestia en el ámbito psicológico y espiritual para la gente. Yo era el único encargado y difusor. Creaba cosas de lo inimaginable, cosas que mucha gente tenía y no se atrevían a hablar del tema espiritual y mayormente querían acabar conmigo. No podían acabar conmigo. Ya lo he dicho al enemigo, si querían acabar conmigo que lo intentaran, porque aunque intentaran matarme, había tanta gente en los cielos alabándome como si fuera un Dios.
¿Por qué? Porque era el elegido.